Eso sí se lo dije a mi mamá, pero mi mamá no me creyó. Tu primo, tu papá, y encuentras un sitio donde ya te sentías segura. Sí. Y ahí otra vez vuelve. Y mucho tiempo dependí de él para poder yo dormir. Bienvenidas y bienvenidos a Caras Vemos Sufrimientos. Recuerda que este programa, su contenido es educativo y documental. También recuerda que si quieres venir al programa, escribe a so@silviaolmedo.com. Grabamos en la Ciudad de México. Y recuerda de darle un super like y de asegurarte que si alguien que conoces le puede ayudar este vídeo, se lo hagas llegar. Y conmigo está Adilene, que no se me ha olvidado tu nombre, esto es muy bueno. Estoy muy orgullosa de mí porque soy muy mala para los nombres, pero te voy a llamar a partir de ahora Adi. Gracias por tu generosidad, por tu valentía, porque aunque parezca fácil, llegar aquí es difícil, ¿verdad? Así es. ¿Desde dónde vienes? Cuéntame. De Chiapas. Soy hija de 2 hermanos hombres y de... O sea, tienes 2 hermanos sanguíneos y uno que no es tu hermano, que es hermano de alguien más o es adoptado. Pues es hijo de la hermana de mi mamá. Ok. Y tu mamá lo adoptó como hijo, ¿no? Sí, lo adoptó como hijo y se creció con nosotros. ¿Por qué lo adoptó como hijo? Porque mi familia no sabía que era hijo de mi tía que pues realmente no estaba casada. Entonces ella no quería que se supiera que ella había tenido un hijo. Entonces mi mamá, sin que la familia se enterara, pues ella adoptó a mi primo. Es mi primo hermano, pero mi mamá nos enseñó a decirle hermano durante mucho tiempo. Y qué buena hermana tu mamá, ¿verdad? Sí. Qué buen corazón. Un ángel mi mamá. ¿Qué diferencia de edad te llevas tú con tu hermano primo? 13 años, 14 ¿Te llevas 13 años? Sí. La verdad es que cuando mi mamá se hace cargo de él, yo quizás tenía 3 o 4 años. Cuando mi mamá se iba a trabajar, trabajaba a hacer casas y nos dejaba, ella se iba 4 o 5 en la mañana y regresaba 7, 6 y media. Pues nos dejaba durmiendo y él a cargo de nosotros por ser el más grande. O sea, tú tendrías 3 años y él tendría 16 o 17. Sí. Entonces, de repente yo me levantaba por las madrugadas y yo no entendía qué era lo que estaba sucediendo. No entendía lo que estaba sucediendo. En ocasiones yo me veía las piernas y había manchas rojas sobre mi cuerpo. Y yo no entendía, pues estaba muy pequeña. Entonces él lo que hacía, y recuerdo muy poco de que me hacía con palmadas y yo me volví a dormir. Y así... ¿Sentías dolor? No recuerdo. La verdad no. Yo creo que esas partes yo la bloqueé porque parte de mi niñez, la mayor parte de mi niñez, yo no lo recuerdo. Entonces creo que bloqueé todo ese sufrimiento y todo ese dolor que él causaba en mí, porque mucho tiempo después yo me vine a dar cuenta del abuso que él cometía hacia mí. Y en ocasiones solo despertaba y él estaba enfrente de mí o al lado, a un costado, pero siempre con mis piernas descubiertas. Y siempre me volvía a hacer dormir. Era muy pequeña y como... 3, 4 años, 5. Ajá. ¿Qué edad tenías? De 3 a 5 años, porque no lo recuerdo muy bien. Entonces, en otras ocasiones sufrí como que casi cosas similares. No llegó a suceder, pero sí las recuerdo. Entonces, con él fueron muy pocas porque yo estaba pequeña. Tiempo después, lo que yo hacía era como que autoprotegerme porque nadie de mi familia sabía ni sabe todo lo que
pasó conmigo, ni con él. Entonces, yo viví como que ese dolor, ese sufrimiento yo sola, por años. Entre los 3 y los 5 ya empieza a hacer eso, en Ajá. el que hay manchas rojas, Sí, que pues sabemos lo que es, pero no podemos decir la palabra sí. S-A-N-G-R-E. Ya había esas manchas y luego tú tienes como estas imágenes mentales Sí. de lo que hace. Exactamente. Cuando te llegan esas imágenes mentales, ¿qué edad tú crees que tienes? Ya tenía como 10, 11 años cuando ya empiezo a tener esas imágenes y yo a sentirme como con miedo al acercarme a él. Yo no entendía por qué yo tenía miedo a que él se me acercara y yo buscaba irme a otros lados a dormir a la casa de mi abuelita, de mis tías. ¿Porque estabas con él cuánto tiempo sola durante el día? Como 4 o 5 horas. ¿Y tus otros hermanos? Estaban más pequeños. Sí, estaban más pequeños. Prácticamente él era el mayor de todos nosotros. Sí, entonces cuando mi mamá se iba y no había nadie, él aprovechaba para tocarme, para hacer lo que hacía. Fíjate que en los niños dicen que hay una memoria emocional anterior a la racional. O sea, tú tienes emociones que te llegan, tienes situaciones específicas que te llegan, pero no sabes lo que pasó. No. O sí todavía ya puedes recordarlo. La última vez que recuerdo cuando sangré mucho fue de que yo le pregunté. Él no me contestó y siempre me hacía dormir. Y yo como en el sueño ya olvidaba todo. Después de un tiempo él quiere hacerlo conmigo, pero como yo ya estoy más grande, quizás unos 8 o 9 años, entonces él a esa edad piensa, no, ya se va a dar cuenta qué es lo que va a estar pasando. Entonces él quiso como que jugar con mi mente y decirme, ¿recuerdas? Como no había nadie más, solo estábamos él y yo, me dice, ¿recuerdas lo que jugábamos antes? Y yo, no. Cuando él me hace esa pregunta, ahí yo me di cuenta que él sí abusó cuando yo estaba pequeña. Entonces yo dije, no, entonces sí él me hacía daño. Me dio muchísimo coraje, A los 8 años ya te das cuenta de eso, ¿verdad? Sí, me dio un coraje inmenso y yo le dije, no, pero sí en mi mente empecé a recordar lo que él me hizo. Entonces dije, él sí abusó mucho tiempo de mí. El tiempo que mi mamá se iba a trabajar en la madrugada, cuando yo estaba durmiendo inconsciente, quizás no sé si me penetraba, no sé si me metía los dedos, no lo sé porque yo no entendía por qué yo sangraba. O sea, yo no entendía las manchas rojas. Entonces yo le dije que no y me salí de ahí, me fui caminando hasta llegar a mi casa y ahí empecé yo a llorar y a a sentirme como que culpable. Porque yo decía, ¿por qué me pasa esto a mí? Me lo preguntaba casi siempre de que por qué me pasaba a mí. Que a tus 8 años ya te dieras cuenta de eso, Sí. por una parte te hace más consciente, pero por otra parte te hace sufrir más, ¿no? Sí, me hace sufrir más porque yo no le dije nada a mi familia ni a mi mamá. Yo, cuando me doy cuenta de que fui a bus, solita vivía ese dolor. Yo lloraba sola, me encerraba. Y llegué un día a decirle a mi mamá que me quería ir a vivir con mis abuelos, porque yo me sentía pues protegida. Porque pues mi mamá todo el tiempo trabajaba y ¿Y a tu madre no le sorprendió eso? No, porque yo le dije que quería ir con mis abuelitos porque quería estudiar allá. Siento yo que para mi mamá fue como que una carga menos de responsabilidad por lo que estaba haciendo con mi primo, pues, de cuidarlo y no tenía como que el apoyo económico o moral de mi familia porque
había tenido ese niño y no sabían si era de mi mamá. Y sí, son cosas que yo no muy recuerdo porque mi familia es como que de mantener las cosas ocultas, de que si pasa esto, todo el mundo se tiene que quedar callado. Es muy tradicional en esas cosas. ¿Y tu madre no se dio cuenta en ningún momento que había manchas rojas? No, nunca se dio cuenta. Nunca se dio cuenta. Creo que él sabía realmente lo que estaba haciendo. Pero él tenía ¿cuántos años? ¿16, 17? Sí, como esa edad o menos, creo. Te digo, yo tengo muy bloqueada toda esa parte. Sí. O sea, lo que tu mamá hace es que durante mucho tiempo vive sola con él. Uh-huh. Sí. ¿No? O sea, ella lo que hace es adoptar un hijo de su hermana, pero lo adopta casi durante 10 años sola, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando tú naces, él debía tener 10, 11, 12, ¿cuántos? Ay, quizás. Sí, yo creo, sí. Como 10, 11. 11, o sea, Ajá. se da una situación familiar para entender a tu mamá y entonces tu hermana no puede criar, su hermana no puede criar ese hijo y ella dice que es suyo. Uh-huh. ¿Y se lleva, digamos, el castigo de su familia por eso? Uh-huh. Sí. Sí. Mi mamá fue muy noble. O sea, siempre queriendo ayudar a otras personas sin darse cuenta pues de lo que estaba pasando. Siempre fue muy noble y siempre respondía por los demás. Entonces, por todos sus hermanos siempre fue la que más asumía responsabilidades. ¿Tu madre era mayor que su hermana? Sí. Claro, o sea, asumo que tu hermana era menor, su hermana era menor, Uh-huh. y ella decide tomar ese hijo porque era menor. Uh-huh. Y porque supongo que no querían que la familia se enterara de que ella había quedado embarazada por el que dirán. ¿No le preguntan de quién es el padre? Quizás sí. A lo mejor mi familia le cuestionó a mi abuelita porque mi abuelita vivía a hora y media de la ciudad. Entonces, pues realmente ella no sabía qué era lo que pasaba. Simplemente mi mamá llegó con un bebé y dijo que era de ella. Sí, hasta hace unos años, quizás hace unos 4 o 5 años, toda la familia realmente se enteró que el hijo que según mi mamá tenía de grande, mayor, pues no era de ella, sino de mi tía. Porque también mi tía no reconocía que él era su hijo. Ajá. Qué dolor también para tu tía no poder reconocer a su hijo. Sí. Entonces, fíjate la historia que hay detrás. O sea, dos mujeres sufriendo, pues una por quedarse embarazada y la otra por ayudar a su hermana, y tu mamá, que tampoco es que le sobrara el dinero. Uh-huh. Mi mamá trabajaba en las casas de hacer aseo para poder sacarnos adelante que los 4. Uh-huh. O sea, entonces, después de 10 años estar sola con ese bebé, llegas tú. Uh-huh. Y tú llegas, ¿tu papá vive contigo? De repente vivía con nosotros, de repente no, o sea, no éramos como que una familia muy unida. Siempre había problemas en casa. O sea, no tenías la presencia de un papá tampoco. Yo creo que a veces he buscado en las personas mayores con amigos como que el calor de mi papá, pues porque nunca tuve amor de mi papá. Sí. Incluso cuando yo empecé como a desarrollarme, pues él también quiso abusar de mí. ¿Tu papá también es el papá de tus 2 hermanos? Ajá. Yo iba en sexto de primaria y tenía como que temperatura y me salió como ronchitas en la piel y estaba acostada. Mi mamá estaba trabajando y de repente él llega y entra y yo estaba acostada y de repente me levanta y solo eso sí lo recuerdo muy bien, que me dijo que yo cerrara los ojos y me quiso dar un beso en la boca. Eso sí se lo dije a mi mamá, pero mi mamá no me creyó.
Entonces, cuando mi mamá no me cree esa parte, pues omití yo contarle lo que había pasado de niña. Y todo el tiempo, cuando mi papá hace eso, yo me sentí desprotegida. Y lo que hacía era huir, buscar a dónde ir a dormir para no estar en mi casa. Cuando yo me voy con mi abuelita, yo me sentía segura porque pues estaba mi abuelita, mi abuelito y mis 2 primos. Pero como que siempre, durante mucho tiempo, como que he arrastrado, como se podría decir, como que una cadena. Me sentía muy segura con mi abuelita, iba a la primaria, era yo la más feliz porque pues tenía mis 2 primos que me cuidaban y yo me sentía protegida en ese tiempo. Y hasta que mi abuelita acogen a una familia que no tenían dónde vivir. Y le dan una casa y se van la pareja y el bebé. Y a mí siempre me han gustado los niños y yo iba a jugar con ese niño. De repente el esposo de esa muchacha me empieza a acosar. Me empieza a aventar besos, me empieza a hacer señas y yo empiezo a sentir miedo. ¿Qué tipo de señas te hacía? Se tocaba sus partes íntimas y me aventaba besos así. Entonces yo me empecé a sentir chiquita y me empecé a sentir muy insegura y empecé a sentir miedo. O sea, tu primo, tu papá, y encuentras un sitio donde ya te sentías segura. Sí. Y ahí otra vez vuelve. Entonces lo que hago, yo ya no quería salir al patio, yo ya no quería salir a jugar, porque siempre me molestaba. Y yo no sabía decirle a mi abuelita. No, solo lo único que hacía era llorar o esconderme abajo de la cama cuando él llegaba por agua o llegaba a traer cosas a la casa. Me metía debajo de la cama y ahí me sentía protegida. Y me estuvo acosando como 3, 4 meses, hasta llega un punto donde hace una fiesta, invita a todos de mi familia, a mi abuelito y a mis tíos, y los embriaga a todos. Entonces siento yo ahí como que mi instinto de que algo malo va a pasar y me voy a encerrar al cuarto, pero en las casas antiguas, en los ranchos, pues no hay puertas de nada más que una cortina que divide los cuartos. Y yo me sentía súper sola y me fui al cuarto con mis primitos. Y en los ranchos está la casa y el baño está, lejísimos de la casa. Entonces llega un momento donde yo me quedo sola, todo queda silencio y de repente como que su cometido de él era embriagar a mi familia y que todos se emborracharan y luego no tuvieran conciencia de lo que estaba pasando, y lo logró. Llega directamente al cuarto y yo estaba arrinconada en la cama y llega directamente a besarme y a tocarme. Y yo empiezo a sentir miedo y empiezo a llorar. Y no quería gritar, no por no espantar a mi abuelita. Mi abuelita lleva a uno de mis primos al baño y yo no me quería quedar sola, yo quería ir con ella, pero me dice mi abuelita que no, que yo me quedara ahí en el cuarto. Me quedé y ella se va y yo no sé en qué momento entra esa persona y se va directo hacia mí, me empieza a besar y me empieza a tocar. Pero ahí se levanta mi primito y se da cuenta de lo que él quería hacer conmigo y le dijo que si no me dejaba de tocar, al otro día le iba a decir a mi tío que lo corriera de la casa. Entonces él se sale y yo le dije a mi primo Endir que no dijera nada, que se quedara callado, porque yo tenía miedo. Entonces se queda callado y a partir de ahí mis primos me empiezan a cuidar y yo le empiezo a llorar a mi mamá que me regresara a la ciudad. Pero pues como mi mamá siempre trabajó mucho y la responsabilidad de mi hermano, pues yo creo que por eso no quería que yo regresara. Económicamente no vivíamos muy bien. Y le empiezo a llorar, le empiezo a rogar y yo ya no salía de la cama y yo ya no iba a la escuela. Entonces, hasta que me vieron que pues ya no comía, ya no salía y me traen de vuelta a Tuxtla, me traen de vuelta a la ciudad, pero ya empiezo yo a irme otra vez con mis tías, a buscar donde no hubiera como que hombres, porque yo me sentía mal.
Por todos los hombres de tu vida, menos tus primos. Ajá. ¿Y tu abuelo? Mi abuelo no siempre me cuidó. Fueron tus primos y tu abuelo fueron tus angelitos, pero el resto... Sí. Y pues yo dije, no le voy a decir a mi mamá, ¿por qué no me va a creer? ¿Por qué no me va a creer? Porque no me creyó cuando yo le dije que mi papá me quiso besar. Y si yo no hubiese reaccionado con coraje cuando mi papá me quiso besar, porque yo le dije, yo le voy a decir a mi mamá lo que estás haciendo, lo que hiciste, fue donde él me aventó y se fue molesto. Entonces yo le dije a mis primos, no le vayan a decir nada ni a abuelita ni a mi mamá porque no me van a creer. Simplemente guarden este secreto y no digan nada. Y así viví durante mucho tiempo como que huyendo, donde yo me sentía acosada en lugares, yo me iba, me retiraba. En la prepa igual, un maestro sentí que me acosaba y ya no llegué a la prepa por miedo a que me fuera a suceder algo. Cuando iba en las vacaciones, iba ya obligada porque todo el mundo llegaba a visitar a mi abuelita y yo me sentía obligada porque iba a ver a ese hombre otra vez ahí. Porque ¿Y seguía viviendo en la casa? Ajá. ¿Y por qué no lo echaban? O sea, porque no tenía dónde vivir y mi abuelita tenía una casa grandísima donde no la ocupaban. Entonces, para que, no sé, mi abuelita era muy buena y le dio ese lugar para vivir. Entonces, por eso no lo corrían porque él no tenía dónde vivir. Y cuando yo llego de vacaciones, pues ahí estaba. Yo lo que hacía era esconderme o no, tratar de no mirarlo a los ojos porque me sentía muy mal. Recordaba todo lo que sucedió en ese momento de querer abusar de mí. Una vez estaba jugando en el patio, en la casa de mi abuelita, y otro primo me bajó mi short, mis pantaletas, y cuando vine a ver, ahí recuerdo que sí me metió el dedo y sangré. Y yo me quedé como que así inmóvil y dije, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí siempre me persigue esto? Y durante mucho tiempo siempre habían lugares o personas que me querían hacer eso y yo no entendía por qué. Entonces yo me encerraba y llega un tiempo donde yo ya no podía dormir. O sea, yo amanecía despierta, 5 o 6 de la mañana y no me agarraba el sueño, porque a veces soñaba de que yo estaba durmiendo y llegaban y me... Y durante muchos años fueron esos sueños y tener pesadillas y sentirme insegura. Y hasta que pues tuve un novio y una vez se quedó a dormir conmigo y yo me sentí súper segura porque no tenía miedo de que alguien fuera a llegar y me fuera a hacer algo. Empecé a trabajar desde muy pequeña para yo poder rentar un departamento y estar sola. Y pues mi mamá nunca supo todo lo que yo sufrí. Fue algo muy doloroso. Incluso hasta ahorita mi familia no sabe nada de los abusos que yo he sufrido, que pasé. Y siento yo que al contar, porque he platicado con amigas, siento que me libera un poco el poder yo contar y siento que recuerdo todo lo que he vivido y me ha ayudado como que a ser fuerte, a salir adelante, porque por todas las cosas que yo pasé, a lo mejor estuviera en las drogas, en el alcohol. Sí, y no. Y no. Y no, porque cuando tienes ese novio, ¿lo amabas o simplemente era la persona que te protegía? Era la persona que me protegía, sí. Y yo le rogaba y le decía que se quedara a dormir conmigo. Pero tampoco le dijiste por qué. Sí, le platiqué. Le platiqué que yo había sido abusada y que yo me sentía segura con él porque me respetaba. No era una persona mala conmigo. Entonces era la única persona durante mucho tiempo donde yo podía estar tranquila y podía dormir bien, porque eran noches sin yo poder dormir. Me costó mucho el poder conciliar el sueño y no tener esas pesadillas. ¿Qué haces para escapar de ese lugar? Lloraba para que me sacaran de ahí. Lloraba y hasta que se dieron cuenta que pues yo no comía, estaba delgada y solo me la pasaba debajo de la cama.
Me traen a Tuxtla y es donde yo ya empiezo a trabajar, empiezo a cuidar niños y empiezo a ganar dinero y empiezo a buscar dónde ir a dormir y de repente me hago independiente rentando un departamento. ¿Y cómo consigues hacer eso? ¿Cómo te haces independiente? Pues por protegerme. ¿Pero cómo consigues la lana? ¿Cuidando a los niños? Cuidando niños. O sea, eras muy buena. Ajá, sí, a mí me encantan los niños. ¿Por qué te gustan los niños tanto? Quizás como para protegerlos de lo que a mí me pasó. Sí, por eso me gustan los niños. Y yo dije que quería tener mis hijos pequeña, porque iba a tener la energía para poder cuidarlos. Y no sé, cuando pasa de las violaciones, yo quise tener mis hijos pequeña. Y dije, voy a cuidarlos y quiero tener a mis hijos. Entonces, ¿tienes tu depa ya? ¿Te dedicas a cuidar niños? Estudiaba la secundaria, ya cuidaba niños. De sexto yo empecé a cuidar niños y me ganaba un dinero y igual compraba cosas para llevar a la escuela, mi gasto, porque mi mamá trabajaba mucho y a veces no le alcanzaba. Entonces, acabar la secundaria, acabar la prepa. Sí, y ahí yo me empecé a sentir autosuficiente y vivir sola para mí era de que, ay, no hay hombres acá, estoy solita, pero sí por las noches ya me atormentaba todo eso, lo que me había sucedido, los sueños, el no poder dormir, el amanecer despierta, y llega un momento que agota, mentalmente agota, porque uno quiere dormir y no puede. En un trabajo, cuando yo estaba en la prepa, consigo un trabajo en el centro, y como yo no dormía de noche, a veces me dormía en el trabajo. Y hasta que decidieron despedirme porque pues me quedaba dormida. Y yo dije que no puede ser posible, tengo que superarlo, pero no lo pude superar. Conozco a mi novio y es ahí donde yo le ruego casi de que se quedara a dormir conmigo. Y yo podía dormir bien. Y mucho tiempo dependí de él para poder yo dormir. Hasta que llegó un momento de la vida donde decido alejarme de él, separarme de él. Y me pasaban otra vez esos episodios, pero dije, no, tengo que aprender a superarlo, tengo que aprender a salir adelante, porque yo no puedo depender emocionalmente de nadie. Entonces logré superarlo y ¿Y cómo lo superas? Pues, no sé, hablándome a mí misma por el espejo, leyendo libros de superación, de la mentalidad, de psicología. Estabas en tu depa sola, pero aún ahí, estando sola, sabías que nadie podía venir. De repente, pues te acechaban esos pensamientos y necesitabas a tu novio. Exactamente, sí. Entonces, ¿estabas enamorada de tu novio? No estaba enamorada de él. Simplemente la protección que yo tenía y el cuidado que él tenía hacia mí. Pero yo no estaba enamorada de él. Y pues sí, le pedí perdón, porque sí le pedí perdón. Le conté lo que me sucedía, lo que me sucedió. Yo le invité a unas vacaciones allá a mi pueblo porque hacía mucho tiempo que como 2, 3 años que dejé de ir y quería yo ir. Fui y nos encontramos esa persona. Cuando me encuentro a esa persona que quiso abusar de mí, yo me abrazo de mi novio y no me despegaba la mirada de encima ese hombre y él como que le quería ir a pegar porque me veía con, no sé, con mucha morbosidad. Y yo le dije, mira, es esa persona que quiso abusar de mí, le digo. Y me dice, no, pues que te deje de mirar. Y no me dejaba de mirar. Entonces él quiso ir como que a quererle pegar o a decirle que me dejara de ver. Entonces yo le dije, no hagas eso porque se va a dar cuenta mi familia. Y yo no quiero. ¿Y? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dado cuenta la familia en ese momento? No sé. ¿Malo? No, quizás sí no, pero yo estaba, creo, mal. ¿Había más niñas en ese hogar? No, solo niños. Sí. Pero sí siempre tuve miedo el saber de que se supiera que yo fui desde muy pequeña
abusada. ¿Por qué? Porque tal vez, quizás, los hombres de mi familia me iban a ver diferente. ¿Cómo? No sé, con deseo. Por eso nunca lo dije. Fíjate tu forma de pensar, que es una forma de pensar que le pasa a muchas personas que pasan lo mismo que tú. Ajá. O sea, tú piensas que como esa persona te Ajá. tú eres la que provocas esa atracción, y si se lo dices a otras personas, en vez de ir a atacar a ese hombre, Ajá. te van a atacar a ti. Sí. ¿Tiene sentido? No. O sea, ¿tú crees que si se lo dices a tu abuelo ibas a provocar deseo sobre tu abuelo? Ajá. ¿Pero lo crees? En ese momento sí lo creía. Bueno, incluso todavía. Hacia mis tíos. Por eso nunca les había platicado de eso. Llegó un momento donde mi hermano, que no es mi hermano, biológicamente, se enferma y piden sangre porque él ya estaba como que a punto de morir prácticamente. No le encontraban qué era lo que tenía. Y necesitaban donadores de sangre. Necesitaban donadores. Y él sentía que su vida ya no tenía sentido y reúne a toda mi familia y les empieza a pedir perdón porque se portó mal, perdón a mis tías, a mi mamá, perdón a quien les faltó el respeto. Y yo estaba ahí y yo lo quedé viendo y por lo único que pasaba en mi cabeza era decir, ¿Y a mí qué? ajá, a ver si a mí me va a pedir perdón. Yo esperaba que me pidiera perdón y nunca lo hizo. No me pidió perdón, solo platicaba con mis familia, que estábamos reunidos en círculos. Me veía, pero nunca me pidió perdón. Y yo dije, si él me pide perdón y reconoce lo que me hizo, yo lo perdono. Pero nunca me pidió perdón. Y hasta hoy en día nunca me ha pedido perdón. En las fiestas familiares, cuando él está, cuando sé que él va a llegar, yo no voy. Yo no voy porque siento yo que él no sabe siento yo que él no sabe que yo sé que por muchos años abusó de mí, pero sí lo sé. Entonces, nunca me pidió perdón. ¿Y no le reclamaste en ese momento? Claro, pues estaba muriendo. Tenía ganas de reclamarle, pero no lo hice. Me quedé callada, porque yo no sabía cómo iba a reaccionar mi familia o mi mamá. Yo no quería hacerle daño a mi mamá, que mi mamá se sintiera culpable, porque mi mamá ya había sufrido mucho como para cargar con eso. ¿Tu mamá ha sufrido más que tú? Sí. ¿Sí? No con abusos, pero los procesos de la vida, que se hizo responsable, no sé, de la carrera de algunas de mis tías o de mis tíos. Siento que en ese aspecto yo no le quise causar un dolor a mi mamá. Porque Tú no quisiste ser un problema para tu mamá. Exacto. ¿Pero una hija es un problema? No. No es un problema. ¿Tus tías han estudiado carrera? No todos. Pero algunas sí. ¿Y Sí. quién se lo pagó? Mi mamá trabajaba. ¿Y tú? ¿Te pagaron la carrera? No. Pregunta. No me pagó la carrera. Pero sí me dio estudios en lo que pudo mi mamá. Pero yo era rebelde por lo mismo lo que me pasó. Mi mamá no entendía por qué. Porque a veces yo no quería ir a lugares y mi mamá decía, es que ¿por qué te sales? ¿Por qué te vas? A veces me decía, ¿por qué no vienes a dormir a la casa? Yo prefería irme a dormir a la casa de una vecina a dormir en la casa de mi mamá. Cuando piden sangre a ese primo que la gente considera tu hermano, ¿no se dan cuenta ahí que no es tu...? De hecho, de todas las posibilidades, a mí me dijeron, Adi, ¿puedes donar sangre? Y yo en un audio le contesté a mi tía, perdóneme tía, pero yo a él no le voy a donar sangre. Yo no puedo mezclar mi sangre con él.
O sea, tu tía te pide que dones sangre, no tu madre. No, mi tía. Porque mi mamá me dijo, yo le dije, no mami, yo tengo mis razones y no le voy a donar sangre. ¿Y tú en aquella época sabías ya que tu primo, que tu hermano era tu primo o no? Lo supe cuando tenía 13 años porque me lo dijo un amigo de la familia que no era hijo de mi mamá. Cuando me dicen eso yo me quedé así en shock porque, o sea, me empiezan a salir dudas de por qué mi mamá se hizo cargo de él y por qué no la familia lo sabía ni mi abuelita. Pero mi familia en esas cosas, en secretos y todo eso, es muy raro, o cuando hay un problema así, es muy raro que platiquen, lo ocultan. Entonces yo no entendía de que por qué mi mamá, hasta cuando ya él se enferma y empiezan a decir de que pues el papá de mi hermano es como que un conocido. Entonces, y se empieza a saber porque mi hermano empieza a exigir que le dijeran quién es su papá y que reconociera que mi tía era realmente su mamá y no mi mamá. Por esa razón O sea, la familia, él se entera antes. ajá, se entera. Entonces, por esa razón, él supuestamente, porque como iba a morir, quería saber quién eran, que quería saber quién era su papá y que mi tía reconociera realmente que él era hijo de mi tía y no de mi mamá. ¿Y por qué quería que lo reconociera? Ahí sí yo la verdad no entiendo por qué. Porque tal vez mucho tiempo lo ocultó. ¿Y tu madre quería a tu primo como un hijo? Sí, ¿No? sí, ¿Y tu tía quería a su hijo? no. Por esa razón mi mamá se hizo cargo de él. Sí, mi tía no lo quería. Y mi mamá sí lo quería como un hijo. Pero ya después él decidió que su mamá pues era mi tía. Y que mi mamá pues realmente era su tía. O sea, pero ¿reconoció a tu mamá el trabajo que hizo para él? Sí, lo reconoció. Lo reconoció, pero pues él fue malo conmigo. ¿Quién lo cuidaba cuando tu mamá se iba a trabajar? No, no tenía quién, porque él era el que nos cuidaba a nosotros. Entonces, ¿a él quién le cuidó durante tanto tiempo? ¿Quién se encargaba de él? No, no tengo idea. Simplemente, yo creo que por eso mi mamá trabajaba en las madrugadas, porque él ya pensaba que nos dejaba durmiendo a todos. Y cuando terminaba de hacer el aseo, regresaba y prácticamente nos encontraba durmiendo a todos durante 3, 4 horas. Por eso ella se iba en la madrugada, pensando que todos estábamos durmiendo. Cuando no era así. Simplemente dormíamos mis hermanitos y yo, y él no. Él se aprovechaba de esa situación para poder tocarme y hacer lo que él quería conmigo. ¿Tú crees que cuando tú naciste te tuvo celos? No creo, o no sé. Pero celos, ¿de qué? De después de 10 años de ser el centro de atención a que venga otra persona. No sé, no creo. Simplemente tiene una mentalidad mala. Realmente sí es una persona que le gusta destruir la vida de un inocente. O sea, que él era consciente, porque lo hizo cuando él era menor, pero cuando ya fue mayor de edad también, Ajá, de lo que estaba haciendo. sí. Incluso no tiene mucho que se perdió en Tuxtla y lo andábamos buscando porque me pidieron de favor. Y lo llevé a la casa de su mamá. Y estábamos platicando en rueda y él estaba muy tomado, pero sí consciente de lo que hacía. Yo procuro de no mezclarme con él, porque lo veo y recuerdo todo lo que hizo conmigo. Me da miedo, me da coraje y me da inseguridad verlo, porque siento que cuando me ve se imagina todo lo que me hizo y se ha de imaginar cosas todavía. Me siento incómoda.
¿Porque crees que se arrepiente o porque crees que quiere intentarlo otra vez? No se arrepiente. Me quedó claro hace como 4 meses. Ahora vamos a seguir la historia porque es larga, pero Sí. no quiero que... Entonces, ahí ya él sabe que él no te pide perdón. No. ¿Y tú cómo continúas? Mal, porque yo esperaba que me pidiera perdón y que reconociera. Y quería escuchar de su propia voz que le dijera a mi familia cuánto daño me había hecho. Porque emocionalmente yo estaba mal, destrozada y me sentía sola. Porque durante mucho tiempo, pues callé sola y traté de salir adelante yo sola. No fui con psicólogos, pero sí leía muchos libros para que yo pudiera entender, comprender todo lo que me había pasado y no hundirme, no caer en las drogas, no caer en otras cosas. Yo no quería hundirme, yo quería salir adelante y aprender a ser fuerte. Acabas la prepa sin trabajo, con depa tuyo o una habitación tuya y habiendo dejado el novio. ¿Cómo consigues salir adelante? Conocí a una amiga por redes sociales que me presenta la empresa de Nutricosmética, donde dan charlas emocionales. Siento que eso me ayuda un poco más a ser más fuerte. Y es ahí, vendiendo por redes sociales, fue que yo empecé a salir adelante. Porque empiezas a contar tu testimonio a otras personas. Ajá, empiezo a contar mi testimonio a otras personas, incluso viajaba igual de Tuxtla para acá para comprar mercancía. Y las llegaba a vender en el parque de la ciudad. Y con eso yo empiezo a ganar dinero y empiezo a salir adelante sola. Porque desde que yo me empecé a ser independiente, ya casi no le pedía dinero a mi mamá, para no abrumarla con los gastos, porque tenía a mis otros 2 hermanitos para pagarle la primaria, la secundaria, la prepa. Entonces yo no quería ser como que un cargo más para mi mamá, porque ya había sufrido demasiado en sacar a algunos hermanos adelante, ayudar a mi familia en otras cosas. Ella siempre ayudaba a los demás y no se ayudaba ella misma. Ella era la última en que pensaba en ella. Entonces yo no quería ser una carga para ella y mi mamá me enseñó a trabajar desde muy pequeña. Entonces ahí es donde yo decido ser independiente y ganarme mi propio dinero, buscando a donde me dieran trabajo. ¿Ahora tienes cuántos años? 33. Fíjate, entonces estamos ya con 18 y 19. ¿Cómo sigue tu vida? ¿Cómo sigue tu periplo? Conozco al papá de mis hijos y... ¿Cómo lo conoces? Por una amiga. De hecho, yo no quería tener novio. Me gustaba más tener amigos, pero él era como que muy insistente. Entonces me buscaba y me invita una vez al cine y empezamos a salir y yo me sentía bien. Y yo le dije que quise quedar a vivir conmigo porque no quería estar sola, porque me daba mucho miedo estar sola. Sí, se va a vivir conmigo. Él tiene problemas con sus papás porque pues él nunca había salido de casa y no llegara a dormir a su casa. Y después me dice, vámonos a vivir a la casa de mi mamá. Y yo, pues para ya no seguir sola, yo me fui a vivir con él. Viví con él un año. ¿Cómo fue llegar a la casa de la mamá? Me sentía muy bien porque mi suegra me trataba bien. Siempre platicaba conmigo y hablaba de la iglesia y me sentía bien, me sentía querida, me sentía protegida. ¿Y que llega a ser, esta pareja que llega a ser el padre de tus hijos, supo desde el principio lo que habías vivido? Sí, yo se lo conté. Y le dije, mira, porque ¿sabes qué pasa cuando tú eres abusada? Bueno, no sé si a todas les pase, pero uno tiene problemas en la intimidad. O sea, uno siente como que repudio, como que cuando te tocan sientes coraje. Entonces a mí me costaba
poder tener una intimidad con él. O sea, me daba asco cuando él me besaba. Y sí me costó mucho. Entonces, ¿se lo dijiste? Se lo dije. ¿Y cómo trabajaste el de que te diera asco hasta que no te desagradara, hasta que te gustara, hasta que fuera placer? ¿O nunca lo conseguiste? Al principio sí me costó y yo le pedía que me entendiera. Muy pocas veces lograba yo tener una satisfacción bien, sin asco, sin así. Fueron muy pocas veces. Y no podía y fue mucho tiempo el que yo me sentía mal. O sea, él quería estar conmigo, pero yo no podía. O sea, incluso hasta cuando me besaba, yo me sentía con mucho asco. Y yo lo único que le podía dar eran besos de piquito. Porque si yo sentía que mezclaba mi saliva con la de él, era para mí repugnante. Después, en los últimos 3 meses de que cumpliéramos un año de novio, ya me empecé a sentir diferente y ya no sentía tanto, pero sí siempre existía eso. Después yo le dije que quería quedar embarazada y me dijo que sí, yo lo había pensado bien y yo le dije que sí, que quería quedar embarazada. Después del año quedo embarazada y tengo mi primer hijo. Y cuando yo lo tengo a él, me sentí diferente. Me sentí como que acobijada y solo me la pasaba dándole amor. Y yo hablaba, desde pequeños yo les he hablado, y ellos saben lo que me ha pasado. Y siempre les he dicho que si alguien de la familia, cercanos, les llega a tocar algo y les llega a decir, si ellos se sienten incómodos y si le llegan a decir, si le dices a papá o a mamá algo y les va a pasar algo, que no hagan caso. O sea, el primer momento que ellos sientan algo extraño, que me lo digan. Que te lo digan. Pero fíjate, has pasado a decirte, tuve a mi hijo y me sentí cobijada. ¿Y cómo es la relación con tu pareja? Porque él, ¿dónde estaba? ¿Qué lugar ocupaba en tu...? Pues solo me sentía protegida por él. Sí llegué a sentir cariño, pero no al grado de amarlo, de estar bien emocionalmente. Siento yo que fue como un proceso como de sanación o de no sentirme tan sola. O sea, que en el fondo no buscabas una pareja, buscabas a alguien que te protegiera de los hombres. Ajá, sí. Pero le estabas pidiendo a un hombre que estaba enamorado de ti, sí, que te diera un hijo. Sí. Sí, realmente, y le pedí perdón por eso, porque al final de cuentas no logramos tener una relación por lo que yo sentía. Sí, ahorita nos llevamos bien, pero como amigos. No hay eso. Solamente. Y pues me dio a mis ¿Tienes un hijo con él o dos? 2. Tienes 2 hijos con él, Sí. fíjate. Él te amaba mucho, ¿verdad? Sí, me quería mucho. Pero siento que lo que me sucedió influyó para que no pudiéramos estar bien. Porque él quería estar bien conmigo, pero yo no podía. Y ya luego de ahí como que habían los problemas como que de celos, o él me pregunta, pero es que ya pasó mucho tiempo, ¿por qué no quieres estar conmigo? ¿Por qué? ¿O tienes a alguien más? Y le digo, no, o sea, es que es muy difícil. Si tú supieras todo lo que uno tiene que pasar, le digo, o sea, no lo entenderías, yo creo, le digo. Entonces, no puedo. Y empezamos a tener como que detalles de pareja por eso. Si tú supieras todo lo que te pasa, ¿qué es todo lo que te pasa? Sobre todo no porque me lo digas a mí, sino porque muchos hombres
No entienden. Que están muy enamorados de su pareja, que le dan lo que quieren y aún así se sientan rechazados. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por tu corazón y por tu cabeza? Se siente como un vacío. Y se siente como, o sea, sí quisiera estar contigo, pero no puedo. Me siento sucia, me siento mal, siento culpa y se siente emocionalmente a lo mejor querer estar, pero pasionalmente no se puede. Tú dices culpa. ¿Culpa de qué? De todo lo que me pasó. Yo pensaba que yo tenía la culpa de lo que me había pasado, que yo era la culpable. No sé si algo dije, algo hice. A los 3 años o a los 4, ¿verdad? Que a lo mejor ellos pensaran que podían hacer eso conmigo. O sea, ¿en qué momento una personita de 5 años, tú viéndolo como adulta, puede hacer algo que incite a lo que a ti te pasó? No Dime, sé. ¿hay alguna situación? No, Entonces, ¿por qué tú piensas eso? porque simplemente por lo que me sucedió. No, Pensaba. pero fíjate lo que te estoy diciendo. Una cosa es que tú estás pensando es que tú tienes la culpa de algo. Ajá. Y eso es lo que te hace sentirte avergonzada y sucia. Pero tú tenías 3, 4, 5. Sí, ¿Dónde era está una niña, no sabía. ¿Por qué te vas a sentir culpable? Quizás porque a pesar de que cuando era niña siguió pasando con otras personas y yo me preguntaba si yo había hecho algo mal, había dicho algo mal, porque no fue solo cuando era niña, sino cuando era adolescente, cuando ya estaba en la prepa. Entonces, por eso yo pensaba que yo era la que lo provocaba. O sea, tú lo provocabas según tú, pero ¿dónde ves la provocación? ¿Qué hacías para provocarles? Piénsalo. Nada. O sea, si tú ves un cocodrilo y aparece un pollito chiquito y el cocodrilo se lo come, ¿qué ha hecho el pollito? Dímelo. Nada. De estar ahí nada más. ¿Tendría que tener vergüenza de ser pollito? No. Yo siempre me he preguntado por qué se me olvidan, o sea, no sé si trato de bloquear o bloqueé lo de mi niñez. Quisiera recordar más cosas, no puedo. No puedo. Todo lo de mi niñez son muy pocas las cosas que yo recuerdo. Fíjate, recuerdas muchas emociones, muchísimas. Tu memoria emocional es vastísima. Ajá. Y esa memoria emocional son dolor, miedo, terror, en forma de manos que ves, movimientos, olores, Sí. que al no poder crear una narrativa, una historia, todavía te da más miedo, ¿no? Mucho miedo. Quisiera yo ver el punto exacto, cómo sucedió. Y yo sé que después de esto, más que nada mi hermano se va a dar cuenta que sí supe todo lo que hizo por mí. Yo no sé cómo me vaya a ver después. Tu hermano, que es tu primo. Ajá. Porque No sé cómo me vaya a ver después, ni qué vaya a pasar. Pero la decisión que tomé es porque ya no quiero seguir, ni quiero que sepa que siga pensando que yo no sé nada.
yo no sé cómo enfrentarlo. Ujú. Yo quisiera poder enfrentarlo, pero al verlo me quiebro, me Claro. siento Te chiquita. paralizas, vuelves Ajá. a esa niña de 5 años. Sí. Varias cosas. Tienes a tus 2 hijos, Ajá. te separas de tu marido. Sí, me separo. Porque yo creo que nada más era querer tener a mis 2 bebés y ya quedarme con ellos y dormir con ellos y estar con ellos. Para no sentirme sola, tener a alguien a quien amar, alguien que me ame, puro, que me entienda. ¿Y tú crees que tu pareja no te amó así? Quizás sí, pero como yo no estaba bien emocionalmente, él dejó de sentir amor por mí. Y más que dejar de sentir amor o no, pasan por una fase. Yo siempre me intento poner en lugar de todos, sin justificar a ninguno, pero entendiéndolos, ¿no? Pasa por una fase de, si yo amo tanto a esta mujer y le doy todo lo que quiere, ¿por qué le doy asco? Sí. ¿Por qué me evita? Imagínate qué feo te debes de sentir. Sí, la verdad Pobrecito. que sí me llegaba a preguntar eso. ¿Cómo ha debido sufrir? Sí, Porque accedió a tener hijos contigo, a formar una familia, sí, buscando algo que simplemente si él te proveía, te cuidaba y te daba amor, sí. lo iba a conseguir, pero no pudo. No pudo y le pedí perdón por eso, porque yo le dije que lo sentía mucho, pero que realmente podía más lo que me provocaba. Lo que necesitabas sanar. Sí, ¿Es buen padre? ¿Él? sí, Muy buen padre, además. sí, me O ayuda sea, mucho yo con los creo que niños. ese hombre le llegaste en un momento inadecuado de tu vida. ¿Cómo siguió? Después te quedas con tus 2 hijos, ¿qué pasa? Pongo un negocio de cosmética, de uñas, de cabello, y llevo a vivir a mi mamá conmigo. Realmente el tiempo fue muy corto. Y yo le dije que se fuera a vivir conmigo, que yo necesitaba conectar más con mi mamá el tiempo que no pude, que fueron muchos años. Y por primera vez en la vida empecé a tener más atención de mi mamá, más amor, más comunicación. Y yo la cuidaba. Le logré poner un negocio porque mi mamá siempre trabajó mucho y yo le dije, mami, ya no trabajes en lo que trabajas, es muy desgastante. Mira, esto es para ti y no me tienes que dar nada, pero ya no estés con mis hermanos, quédate conmigo. Ya mis hermanos están grandes, mis hermanos ya te disfrutaron, ya son autosuficientes. Mi mamá lo dudó porque no creía capaz o tal vez no pensaba de que realmente yo le estaba hablando en serio. Porque yo soy muy de que ando de aquí, ando por allá, hago una cosa, hago otra cosa. No soy como tan estable de estar Estable, en ¿no? un lugar. Y no creía que yo le fuera a dar un negocio a mi mamá. Y se lo preguntó a una tía, ¿tú crees que Adi está hablando en serio de que yo me quede con ella? Y dice mi tía, sí, ella te lo está ofreciendo, quédate con ella. Fue muy poco el tiempo que estuve con mi mamá, que realmente conectamos, que realmente yo le dije que la quería, que la amara, que la amaba y que me perdonara. Estuve con ella 3 meses bien, mi mamá se enferma y me toca cuidarla como por 2 años en su enfermedad. Y mi mamá fallece de cáncer. Y ahí entendí muchas cosas. Le pedí perdón a Dios. Le pedí perdón a ella y le dije a mi mamá que si en algún momento había hecho mal, si pensaba ella que si en algún momento había hecho mal conmigo,
porque fui rebelde y no quedarme con ella en que me iba para un lado, que me iba para el otro, que no pensara eso. Al contrario, me enseñó a ser una mujer independiente, trabajadora, que no pensara eso, que me enseñó a trabajar y que no se sintiera culpable si en algún momento de la vida se había sentido culpable por no poder estar juntas o por no poderme criar como ella quería. Y ahí yo dije, cuando yo la vi sufrir porque ella fallece de cáncer, es muy doloroso. Y mi mamá siempre fue muy buena ayudando a las personas, siempre dando lo mejor para todos, menos para ella. Y yo ahí entendí, dije, Dios mío, gracias por no haberle dicho a mi mamá lo que yo había pasado de niña. Todos los abusos, todos los intentos de abuso. Porque quizás a lo mejor mi mamá se hubiese sentido culpable de que no me pudo haber cuidado como era. Y ahí sentí que yo sané un poquito. Porque yo mucho tiempo, cuando estaba chiquita, a veces yo culpaba a mi mamá. Y yo decía, es que mi mamá no me quiere, mi mamá no me entiende, mi mamá porque hace más por otros que por mí. Muchas veces yo me cuestionaba eso, pero no comprendía que a veces no elegimos, sino que simplemente nos toca. Y a mi mamá le tocó poder hacerse cargo de un niño que ella no lo pidió, pero tampoco iba a abandonar a un bebecito. Se fue mi mamá y yo le pedí perdón. Y ahí entendí, dije yo, qué bueno que yo a mi mamá no le dije lo que me había pasado. Quizás si en ese momento ella, de sus últimos días de vida, se hubiese sentido culpable. A veces dicen, no, es que no soy un buen papá, no soy una buena mamá. Pero bueno, es parte de la vida, todos. Ella no te pidió perdón por nada. Ya no podía hablar. Pobre, entonces. Sí, ella ya no podía hablar. Entonces, cuando yo le dije que la perdonaba, solo lloraba. Se le escurrían las lágrimas y me apretaba fuerte. Yo creo que tu madre sabía y ese de la perdonaba, que perdonabas a tu madre, le llegó al corazón. Sí. Y se fue en paz. Se fue en paz. Ella a lo mejor, probablemente lo sabía, pero el que tú también le dijeras, te perdono mamá, y no solo te perdono, sino que te cuido. Sí. En tus últimos 3 años de vida. Sí, yo creo que siempre dicen que hay una oveja negra en la familia y yo soy esa oveja negra porque siempre iba a las cosas opuestas. No, tú no eres la oveja negra. Pero nunca pensó que mi mamá, de las personas que menos pensó que iba a dar todo por ella, fui yo. Y se dio cuenta que realmente fui yo que estuve ahí con ella. Tú no eras la oveja negra. No eres la oveja negra. O sea, tú eras una persona más vulnerable en el que si no corrías, si el patito no corre, ¿qué pasa? ¿Quién se lo come? El cocodrilo. Y tú lo único que hacías es irte. O sea, no Sí. te peleabas, o sea, te ibas. Sí. Pero para que no te hicieran daño. Para protegerme. Claro, Sí. es lo único que hiciste. Sí, y en eso le pedí perdón a mi mamá. Ya está, era así, te estabas protegiendo. Sí. Nada más. Ni su hijo adoptivo la cuidó cuando se murió. No, casi no. Fui yo la que más estuvo con ella. Ni su hermana la que cuidó a su hijo. Una vez fue, según a quererla cuidar, pero según se enfermó, ella no regresó. Entonces la que estuvo más con ella fui yo. Sí me llegaban a relevar como por 2, 3 días mis tíos, hermanos de mi mamá, pero la que estuvo más con ella fui yo. Cuidándola. Fallece mi mamá y caí en depresión 2 años y se me juntó todo. La muerte de mi mamá, lo que había pasado, y me volví a cuestionar, ¿por qué a mí? Pero luego digo, quizás a lo mejor porque tengo un propósito en la vida
siempre les hablo a las personas más vulnerables que yo y les cuento como un testimonio de vida qué es lo que he pasado. ¿Tus hijos estaban ahí? Sí, sí, siempre. Y siempre les he hablado las cosas como son. Siempre les he dicho qué es lo bueno y qué es lo malo. Y siempre que puedo ayudar a alguien, dándole un consejo, dándole mi testimonio y lo que he pasado, lo hago. Todos pasamos por momentos difíciles y no nos debemos de rendir. Debemos de buscar una fuerza que nos ayude a salir adelante para no dejarnos caer. Que es duro, es difícil. Y en el caso tuyo, que todo esto te pasa sin terapia. Sí, realmente yo no he tomado terapia con nadie. Ok, bueno, pues tienes que tomarla. Porque si has salido adelante sola, imagínate con alguien que entiende perfectamente lo que te está pasando y te puede ayudar. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo por tus hijos, por la gente que tienes alrededor que te quiere y a lo mejor, pues es que no te dejas querer. Sí, ¿No? yo creo, Porque ¿verdad? tienes que cambiar esa idea errónea de que un hombre o es una persona que te protege o que te acosa. Ajá, sí. Pero pues un hombre es otro ser humano que quiere amarte de verdad, que quiere disfrutar el placer de los abrazos, del cariño, de la sensualidad contigo. Y eso no lo tienes. No. No lo tienes. Todavía todo tu ámbito de la sexualidad lo tienes capado, no existente. Te estás quitando una parte muy bella de expresarte con otro ser humano, Sí. de enamorarte, Sí, realmente yo no me he enamorado. de enamorarte y de entregarte a la vida otra vez. Entonces, has sobrevivido, pero todavía no eres feliz. No. Estás en el camino. Sí. Vienes aquí a decirle a esa persona que lo que hizo no se te olvida. Ujú. ¿Tiene hijos esa persona? Sí, 2. Pues cuidado. De hecho, Pues cuidado porque repiten. sí. De hecho me enteré, pero ahora sí que como secreto a voces, que según quería hacerle daño a sus hijos, que se levantaba o se iba al cuarto de ellos y como 2 o 3 ocasiones lo encontraron completamente desnudo. Pero si su pareja o la madre de sus hijos, si ve este programa, que sepa que la probabilidad que intente lo mismo o peor con sus hijos es muy alta. Tiene una niña y un niño. Pues cuidado. Si yo fuera la mamá, te diría, ten mucho cuidado. Y la manera de parar a esta gente es con la denuncia. Lo que pasa es que denunciar es muy duro, ¿eh? O sea, Sí. no es de denuncia, no. No. Es una decisión personal muy traumatizante porque te vuelven a traumatizar a victimizar cuando haces sucede eso. la denuncia. Yo sé que durante mucho tiempo abusó de mí, me hizo mucho daño emocionalmente. Hay a veces sueños donde yo amanezco y los recuerdos de que estoy manchada de rojo. Recuerdo que le preguntaba qué era y simplemente me hacía dormir. Pero esto que estoy haciendo hoy, quizás, no sé, mi familia no lo vea bien, porque es algo más público, es algo diferente, no lo dije con mi familia, pero siento yo que no me lo iban a entender. Y quiero que sepa que desde cuando me preguntó, ahí sentada él en la otra cama y yo de frente,
que si yo me acordaba de sus juegos, yo entendía ahí el daño que me hacía. Y esperé por mucho tiempo que me pidiera perdón, disculpas. Pensaba que lo hacía porque no entendía que era algo malo, pero sí lo hacía con dolo. Sí lo hizo para hacerme daño. ¿Y lo volverá a hacer? Y lo va a volver a Y hacer. esas personas solo acaban si acaban en cárcel. Sí. Y yo quiero que él sepa que yo sé. Porque siento yo que así ya no, quizás en algún momento no me pueda volver a hacer daño. ¿Tienes Instagram? Uso más Facebook. ¿Y cuál es el Facebook? Adilene Ruiz. Adilene Ruiz. Ruiz. Ahí está. Ajá. Bueno, pues si la gente te quiere escribir y que sepa ese individuo, si tú quieres dejar ahí su nombre, lo puedes dejar en tus redes, Ajá. que ya no se impune. Sí. Adi. Lo bloqueé por mucho tiempo por las redes sociales, porque era como que una manera de protegerme, pero siento que a partir de hoy lo voy a desbloquear y que sepa Que ya no lo tienes miedo. que ya no le tengo miedo y que la última vez que intentó tocarme, quizás porque estaba bolo y quizás no se dio cuenta, sí me di cuenta. ¿A qué edad era esto? Esto tiene como hace 8 meses. Te intentó tocar. Ujú. Y- Las nalgas. Ok. Y siento yo que lo hizo con una intención de querer volver a repetir, pero ya no más, Qué enfermo. ya no más. Yo necesito que él sepa que yo sé y que no lo voy a perdonar. No. No lo voy a perdonar. Pero que sí sepa también su mujer que cuidado y que proteja a sus hijos. Que proteja a sus hijos y la gente que se rodea con él, que pues yo no tengo la confianza de que él pueda convivir con niños, porque yo era una niña, era muy vulnerable y lo que hizo conmigo lo puede hacer todavía, lo puede hacer con otras personas. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo va a hacer si no lo paran, probablemente. Sí. La probabilidad es alta. Sí. No hay certeza total, pero lo hace. Muchísimas, muchísimas gracias. A ti.